Leyendas de la Dragonlance, 1. El Templo de Istar. Margaret Wise y Tracy Hickman. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2020. Libro segundo. Capítulo quinto. Un enano y un ogro. Quarath encontró la carta de Par-Salian en cuestión de segundos. Advirtió enseguida, al acercarse al tocador, que el joyero de oro había sido desplazado y, como tenía la llave maestra de todos los cerrojos y puertas del templo, abrió la adornada caja sin dificultad. El mensaje mismo, sin embargo, no era fácil de descifrar. Tardó solo unos momentos en absorber su contenido y grabarlo en su mente, pues su portentosa retentiva le permitía memorizar cuanto veía. Pero tras pasar breve revista al texto en su imaginación comprendió que no tenía sentido y que debería pasar varias horas dándole vueltas, hasta que se hiciera la luz. Abstraído en tales meditaciones, el clérigo dobló el papel de arroz y lo restituyó al joyero que, a su vez, depositó en la posición exacta en que lo había hallado. Cerró la tapa herméticamente, registró sin excesivo interés los cajones de la estancia y salió de nuevo al pasillo. Tan asombrosa y desconcertante era aquella carta que el sacerdote decidió cancelar todas sus entrevistas de aquella mañana, delegando las más urgentes en sus subordinados y aplazando las otras. Fue a su estudio, se encerró en absoluta soledad y examinó cada frase, cada palabra de la singular misiva. Al fin logró componer el rompecabezas, no a entera satisfacción pero sí, al menos, lo suficiente como para trazarse un plan. Había tres conceptos claros. Primero, que la mujer rescatada pertenecía a una orden clerical, aunque relacionada con magos y eso la convertía en sospechosa. En segundo lugar, que el príncipe de los sacerdotes corría peligro. No le sorprendió. Los hechiceros tenían buenos motivos para odiarlo y temerlo. Y, por último, que el individuo que habían arrestado en la calleja era un asesino. Puesto que viajaba con Crisania, esta podía ser su cómplice. Quarath sonrió, felicitándose por haber tomado las medidas adecuadas para responder a la amenaza. Se había ocupado de que el humano, que al parecer se llamaba Caramon, prestara sus servicios en un lugar donde, de vez en cuando, ocurrían accidentes fortuitos. Crisania, por su parte, se albergaba entre los muros del templo, lo que posibilitaba su vigilancia. Y le daba, además, la oportunidad de interrogarla con sutileza. Suspiró aliviado. Había despejado las principales incógnitas, así que procedió a ordenar su almuerzo con la tranquilidad de que, al menos de momento, su máximo dignatario estaba a salvo de cualquier maquinación. Quarath era una criatura insólita en muchos aspectos y, entre otras, poseía la envidiable cualidad de conocer sus propias limitaciones a pesar de su alto grado de ambición. Necesitaba al príncipe, porque no abrigaba el menor deseo de usurpar su rango. Se conformaba con regocijarse bajo el aura luminosa de su señor mientras, sin aspavientos, extendía su control y autoridad sobre el mundo. Siempre en nombre de la Iglesia. Al expander su poderío aumentaba, asimismo, el de su raza. Imbuidos de su superioridad sobre las criaturas que poblaban KRYNN, persuadidos de su innata bondad, los elfos eran una fuerza viva en los estamentos eclesiásticos. Había sido una decisión desafortunada de las divinidades, en opinión de Quarath, crear razas más débiles, como por ejemplo los humanos, que a lo largo de su enloquecida existencia constituían una presa fácil para las tentaciones del mal. Pero ellos, los elfos, estaban aprendiendo a paliar los efectos nocivos de la perversidad, tras determinar que sí no podían eliminarla, aunque no cejaban en este empeño, habían de sumar esfuerzos para contener su avance. Era la libertad la que alimentaba la propagación del mal, ya que los hombres abusaban demasiado a menudo de tal prerrogativa. Se había convertido en algo imprescindible imponer unas normas, especificar sin ambigüedades ni matices lo que podía o no hacerse, y restringir así el creciente libertinaje. El clérigo creía que, de aplicarse sus métodos, los humanos saldrían perdiendo pero acabarían por acostumbrarse. En cuanto a las otras razas de KRYNN, los gnomos, los enanos y los Kenders, volvió a suspirar. Quarath había conseguido confinarlos, con la iglesia como estandarte, en territorios aislados donde no causaban problemas y, a la larga, se extinguirían sin que nadie lo percibiera.
De todos modos este plan solo surtía efecto entre los gnomos y los enanos que, por otra parte, no deseaban mezclarse con las demás criaturas de su mundo. Los Kenders, los más conflictivos, no se doblegaban y continuaban errando a su antojo, complicando la situación y disfrutando de la vida. Todas estas cavilaciones cruzaron por la mente del clérigo mientras engullía su almuerzo y comenzaba a perfilar sus próximos movimientos. No se precipitaría en lo que atañía a Crisania, no. Era su estilo ni, en realidad, el de los elfos en su conjunto. Observar y aguardar en toda circunstancia. Tal era su lema. Lo único que, por ahora, necesitaba era más información. A tal efecto, hizo sonar la campanilla que reposaba en un velador cercano y el joven acólito que llevara a Denubis a presencia del príncipe de los sacerdotes acudió a su llamada, tan presto y silencioso que se diría que, en lugar de abrir la puerta, había entrado por su rendija inferior. ¿Qué deseas ordenarme, hijo venerable? Te daré 2 sencillos encargos, que cumplirás de inmediato, anunció Quarath sin alzar la vista, ya que estaba escribiendo una nota. Entrega esto a Fistandantilus, hace tiempo que no lo invito a cenar y tenemos que discutir ciertas cuestiones. Fistandantilus no está aquí, señor, respondió el acólito. Cuando me has requerido me disponía a comunicártelo. ¿Que no está? No, hijo venerable. Partió anoche, o eso suponemos. Desde entonces nadie lo ha visto, y esta mañana hemos hallado su aposento vacío. Tanto él como sus pertenencias han desaparecido. Se cree, por algunos comentarios que hizo, que se desplazó a la torre de la alta hechicería de Wyreth, donde según los rumores los hechiceros celebran un cónclave. Un cónclave, repitió el eclesiástico frunciendo el ceño. Permaneció callado unos segundos, sin emitir más sonido que el que provocaba la punta de su pluma al repiquetear sobre el papel. Wyreth estaba lejos, aunque quizá no lo suficiente. Evocó una extraña palabra que aparecía en la carta de Crisania, cataclismo. ¿Acaso los magos se habían confabulado para desencadenar una catástrofe devastadora? Se le heló la sangre en las venas con solo pensarlo y, despacio, destruyó la nota. Se han rastreado sus pasos. Por supuesto, mi señor, dentro de lo posible dado su esquivo talante. Durante meses no abandonó el templo y, de súbito, ayer se personó en el mercado de esclavos. ¿Cómo? Se asombró Quarath. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué hizo allí? Compró 2 esclavos, hijo venerable. El clérigo nada dijo, se limitó a consultar con los ojos a su oponente. No los adquirió personalmente, explicó este, encomendó tal tarea a uno de sus subordinados. ¿Quiénes eran los esclavos? Inquirió Quarath, si bien conocía la respuesta. El humano y el kender a los que se acusó de asaltar a la sacerdotisa. Di instrucciones concretas de que fueran vendidos al enano o enviados a las minas. Arak hizo cuanto pudo para obedecerte, señor, y lo cierto es que el enano pujó por ellos. Pero los agentes del ente oscuro ofrecieron una suma insuperable y hubo que adjudicárselos, de lo contrario habría surgido el escándalo. Además, el esbirro de Fistandantilus los mandó directamente a la escuela, como tú deseabas. Comprendo, murmuró Quarath. Todo encajaba, el enigmático hechicero incluso había tenido la temeridad de comprar al asesino sin disimulos. Luego se desvaneció, acaso para informar del éxito de su misión. Pero no, algo iba mal en el entramado. ¿Por qué iban a rebajarse los magos a utilizar criminales? Fistandantilus, de habérselo propuesto, podría haber matado al príncipe de los sacerdotes en incontables ocasiones. Pobre Quarath, se sentía como si hubiera abandonado una senda limpia e iluminada para internarse en un bosque lóbrego y traicionero. Tanto rato se mantuvo en silencio el eclesiástico que el joven acólito carraspeó 3 veces consecutivas, recordándole así discretamente su presencia, antes de que volviera a reparar en él. ¿Deseabas confiarme otra tarea, señor?, preguntó al ver que levantaba los ojos. En efecto, asintió este, y la noticia que me has dado le confiere una especial importancia. Quiero que te encargues tú mismo de comunicar al enano que lo espero. He de hablar con él sin tardanza. El joven hizo una respetuosa reverencia, y se fue. No era preciso puntualizar a qué enano se refería Quarath, solo había uno en Istar.
Nadie sabía a ciencia cierta quién era Arak Rockbreaker, ni de dónde procedía. Nunca aludía a su pasado y, por regla general, se enfurecía tanto cuando se hacía algún comentario al respecto que al instante se cambiaba de tema. Circulaban ciertas especulaciones interesantes sobre el particular, siendo la más extendida que había sido desterrado de Torvardin, antigua capital de los enanos de las montañas, en castigo a un abominable delito. Ningún habitante de Istar se aventuró a insinuar en qué consistió su crimen, ni tuvo en cuenta un hecho que habría dado al traste con tales conjeturas. Los enanos no imponían nunca la pena del exilio, por considerar más humanitario el ajusticiamiento. Otros rumores persistían en identificarle como un Duer, una raza de enanos malvados que casi fueron exterminados por sus primos y, ahora, llevaban una vida miserable en las entrañas de la tierra. Aunque Arak en nada se asemejaba a los Duer, ni en su físico ni en su conducta, esta creencia se popularizó debido a que su compañero favorito, el único a decir verdad, era un ogro. Y también había quienes afirmaban que el enano no era oriundo de Ansalón, sino de un continente ignoto situado al otro lado del mar. En un punto había consenso: su rostro era el más abyecto que nunca se vio en un miembro de su raza, con dos aserradas cicatrices que lo surcaban en vertical y lo contraían en una perpetua mueca. No había un gramo de grasa en su cuerpo y, al moverse, adoptaba una actitud felina que se contradecía cuando, al interrumpir su marcha, se plantaba en el suelo con tal firmeza que parecía formar parte de ella. Cualquiera que fuese su patria, Arak llevaba tantos años establecido en la ciudad que apenas se suscitaba el enigma de su origen. Él y su ogro, un monstruo llamado Raak, acudieron a Istar para participar en los juegos en una época en que, todavía, conservaban su realismo primitivo. Se convirtieron de inmediato en los preferidos del público y eran numerosos los habitantes que recordaban cómo entre ambos derrotaron a Darmorg, el poderoso Minotauro, en 3 asaltos. Todo comenzó cuando Darmorg arrojó al enano fuera de la arena y Raak, en un acceso de ira, alzó en volandas al contrincante e, ignorando las terribles heridas de puñal que hendían su carne, le ensartó en la afilada cúspide del obelisco de la libertad que se erguía en el centro de la plaza. Aunque ni el enano, quien sobrevivió merced al hecho de que había un clérigo en la calle, cuando, en su trayectoria, sobrevoló el muro del recinto y aterrizó a sus pies, ni el ogro obtuvieron la libertad aquel día. A nadie le cupo la menor duda de quién había vencido en la liza. En realidad, transcurrieron semanas antes de que nadie alcanzara la llave dorada del obelisco, tanto se tardó en retirar los restos del Minotauro. Ahora, Arak relataba los macabros pormenores de la disputa a sus 2 nuevos esclavos. Fue así como se desfiguró mi faz, dijo a Caramon mientras conducía a este y al Kender por las calles de Istar, y también como Raak y yo nos hicimos célebres en los juegos. ¿Qué juegos?, preguntó Taz, tropezando con las cadenas y cayendo de bruces, para deleite de la muchedumbre que atestaba el mercado. Quítale esos grilletes, ordenó el enano al ogro de piel macilenta, que hacía las veces de guardián. No creo que emprenda la huida y abandone a su amigo a su suerte. Estudió a Taz concienzudamente, y declaró: no lo harás, sé que tuviste una oportunidad de escapar y no la aprovechaste. Ni se te ocurra traicionarnos. Lo amenazó, a la vez que señalaba a su gigantesco compañero. Nunca antes había comprado a un Kender, pero no me han concedido otra alternativa. Según ellos los dos formáis un lote. Sea como fuere, ten presente que, para mí, no vales nada. Lo desafió de nuevo. Por cierto, que querías saber cómo vais a desprender mis ataduras. Necesitáis la llave, apuntó Tasleov más interesado por este particular que por los dichosos juegos. No recibió contestación, pero contempló admirado cómo el ogro hacía los grilletes en sus manos y, de una brusca sacudida, los partía en 2. ¿Has visto eso, Caramon? ¡Qué ogro tan forzudo!, exclamó mientras el monstruo lo incorporaba y le daba un violento empellón, que a punto estuvo de derribarlo sobre el polvo. Hasta hoy no he conocido a ninguno de tu especie. Pero, ¿de qué hablábamos? Ah, sí, de esos juegos misteriosos. De misteriosos nada, lo espetó Arak exasperado. Taz desvió la mirada hacia Caramon con ademán inquisitivo, mas el guerrero se encogió de hombros y meneó, taciturno, la cabeza. Resultaba evidente que en Istar todo el mundo los conocía, y
Era preferible no despertar sospechas haciendo demasiadas preguntas, así que el Kender optó por rebuscar en su mente. Se zambulló en los recovecos de su memoria para desenterrar todas cuantas historias había oído sobre la época anterior al cataclismo hasta que, de pronto, halló la respuesta. Los juegos. Vociferó, ajeno a la curiosidad con que lo escuchaba el enano. No. ¿Recuerdas, Caramon, los grandes juegos de Istar? El semblante de su amigo se ensombreció. Es allí donde nos lleváis, indagó el hombrecillo, prendidos sus desorbitados ojos de Arak. Como éste se encerrara en su mutismo, se dirigió de nuevo al guerrero. Seremos gladiadores y lucharemos en la arena, aclamados por el gentío. Oh, Caramon, qué emocionante. Me han contado tantos. Y a mí también, lo interrumpió su fornido compañero, por eso afirmo que nunca me obligaréis a tomar parte. Se dirigía al enano. Admito que he matado a otras criaturas, pero solo cuando debía decidir entre su vida o la mía. Nunca gocé aniquilando a un semejante. Los rostros de mis víctimas se me aparecen en mis peores pesadillas mucho tiempo después de la batalla. No. Asesinaré por deporte. Pronunció su parrafada con tanta vehemencia que Raag alzó ligeramente su masa y, teñida su tez de una súbita ansiedad, espió a su patrón sin proferir una palabra. Arak le lanzó una mirada furibunda y le indicó, con una negación de cabeza, que no debía agredir al reo. Tas, mientras tanto, estudió a Caramon con nuevo respeto. Nunca se me ocurrió enfocarlo de esta manera, reconoció, creo que tienes razón. Desvió la faz hacia el enano y se disculpó, lo lamento, Arak, no podrás contar con nosotros. No tardaréis en cambiar de actitud. ¿Sabes por qué? Espetó el aludido al hombrecillo. Porque es el único modo de arrancar esa argolla de vuestros cuellos, ni más ni menos. No mataré por gusto, se empecinó Caramon. Pero, ¿dónde vivís? En el fondo del mar de Sirion. Lo atajó Arak. ¿O acaso en Solace? Donde todos son tan torpes e ignorantes. Ya no se pelea en la arena para acabar con el adversario. Aquellos días pasaron a la historia, ahora los juegos son una falacia, sentenció, suspirando y frotándose los ojos. No te comprendo, repuso Tas atónito. Caramon observó al enano sin despegar los labios, con una expresión que denotaba incredulidad. Desde hace 10 años no se libran en la arena auténticas laíces, aclaró el siniestro personaje. Con una mueca que, sumada a las cicatrices, distorsionó su semblante. Todo comenzó por culpa de los elfos, cuando unos clérigos de esta raza convencieron al príncipe de los sacerdotes de que la mayor diversión del pueblo era un acto de barbarie. El abismo los confunda. Barbarie, repitió, y escupió en el suelo de un pésimo humor que, no obstante, se transformó en nostalgia al proseguir. Los grandes gladiadores abandonaron la ciudad, agregó, prendido su recuerdo de aquella época triunfal. Danark, el goblin, el luchador más salvaje que cabe imaginar. Y también John, el tuerto, supongo que no lo habrás olvidado, Raag. El ogro negó con la testa, al parecer entristecido. Afirmaba que pertenecía a los caballeros de Solamnia, por eso vestía siempre una armadura completa. Todos se fueron, salvo Raag y yo. Un destello iluminó sus pupilas, contrarrestando su frialdad. No teníamos una patria donde regresar y, además, una voz interior me advertía de que los juegos no habían terminado. Todavía no. En efecto, Arak y su ogro se quedaron en Istar y establecieron su morada en el vacío teatro para convertirse, por así decirlo, en sus guardianes oficiosos. Los viandantes los veían allí a diario, Raag deambulando por las gradas, barriendo los pasillos con un tosco escobón o simplemente sentado, contemplando ensimismado la plaza desierta donde trabajaba Arak que, más laborioso, cuidaba los mecanismos de los pozos de la muerte y se afanaba en lubricarlos y en mantenerlos en funcionamiento. Quienes lo observaban descubrían una extraña sonrisa en su barbudo rostro, bajo la torcida nariz. El enano acertó en sus predicciones. Hacía escasos meses que los juegos habían sido abolidos. Cuando los clérigos se percataron de que su otrora pacífica ciudad había dejado de serlo. Con alarmante frecuencia estallaban trifulcas en las tabernas, se sucedían las escaramuzas callejeras y, en una ocasión, incluso se levantó una revuelta general. Corrió el rumor de que los juegos se
Desarrollaban, literalmente, bajo tierra, que se organizaban combates clandestinos en las grutas de los arrabales, y tal habladuría se vio confirmada al aparecer una serie de cadáveres mutilados en oscuros rincones. Al fin, desesperados, un grupo de elfos y humanos insignes enviaron una delegación al príncipe de los sacerdotes para solicitar la reapertura de los lúdicos entretenimientos. Igual que un volcán debe entrar en erupción a fin de expeler sus emponzoñados vapores, declaró un mandatario elfo, los hombres utilizan los juegos como una vía de escape para sus bajas pasiones. Aunque tal discurso no elevó precisamente al prócer en las miras de sus colegas humanos, estos tuvieron que admitir que el símil estaba justificado. Al principio, el príncipe rehusó escucharlo, ya que siempre aborreció la brutalidad de los combates. La vida era un don sagrado de los dioses, no algo que podía arriesgarse a capricho con la finalidad de complacer a una muchedumbre sedienta de sangre. Fui yo quien les sugerí la solución, anunció Arak orgulloso. No estaban dispuestos a recibirme en su ostentoso templo, pero nadie es capaz de detener a Raag una vez ha resuelto entrar en un sitio. Así pues, no tuvieron otra alternativa. Les aconsejé que reanudaran los juegos y, de momento, me miraron recelosos. No hay que matar a nadie, los tranquilicé, no de verdad. Por favor, prestadme atención. Sin duda habéis visto a algún actor representar a Huma en los teatros ambulantes, habéis asistido a la escena en que el caballero cae al suelo sangrando y gimiendo, agitado por tremendas convulsiones. No obstante, 5 minutos más tarde ese mismo personaje acude a la taberna de la esquina para atiborrarse de cerveza. Pues bien, en mi juventud trabajé en el mundo de la farándula y, más será mejor que os haga una demostración. Ven aquí, Raag. El ogro se acercó, con una sonrisa burlona en su horrenda faz. Le ordené que me diera su espada y, antes de que la asamblea acertara a pestañear, hundí el arma en su vientre. Ojalá hubierais estado, lo que ocurrió fue indescriptible. La sangre salía a borbotones de su boca, caía profusa por mis brazos y, en un santiamén, Raag se desplomó a mis pies. Entre alaridos agónicos. No podéis imaginar cómo gritaron los augustos señores, rememoró el enano jubiloso, con un balanceo de cabeza. Hasta pensé que los elfos se desmayarían y tendríamos que recogerlos del suelo. Sin darles tiempo a llamar a la guardia para que me arrojaran a la calle, propiné un puntapié a Raag y le indiqué que se levantara. Mi compañero se incorporó, dedicando a la audiencia su mejor sonrisa, y todos los presentes empezaron a hablar al unísono. Hizo una pausa en su relato, respiró hondo e imitó las agudas voces que caracterizaban a los miembros de la raza elfa. Extraordinario. ¿Cómo lo hacéis? Esta podría ser la respuesta que buscamos. ¿Cómo lo hicisteis?, inquirió Tas entusiasmado. Ya aprenderás, contestó el narrador. Es sencillo, solo se precisan una abundante cantidad de sangre de gallina y una espada cuya hoja se adentre en la empuñadura. Asimismo se lo expliqué a ellos, y agregué que si un estúpido como Raag podía representar la farsa, mejor lo harían los expertos gladiadores. Al oír el insulto proferido por el enano, Tasleof escudriñó, temeroso, al ogro, pero este no dio muestras de haberse ofendido. Al contrario, miraba a Arak con gesto aprobatorio. Ajeno a estas transacciones, el deforme hombrecillo continuó. Les argumenté que, a menudo, los luchadores exageraban su dolor en los enfrentamientos a fin de ofrecer un buen espectáculo, de modo que sabían fingir. El príncipe de los sacerdotes aceptó mi idea con agrado, y, enderezó la espalda henchido de orgullo, me concedió un cargo importante. Hoy, tengo el título de maestro de ceremonias de los juegos. No lo entiendo, protestó Caramón. Pretendes insinuar que el público paga para ser engañado. Porque a estas alturas ya habrán adivinado que. Por supuesto, lo interrumpió Arak. Nunca lo guardamos en secreto. Ahora las confrontaciones se han convertido en la manifestación más popular de KRYNN, y hay quien recorre centenares de millas para no perdérsela. Los elfos acuden en tropel, y el príncipe de los sacerdotes también nos honra, cuando puede, con su presencia. Ya hemos llegado, concluyó, deteniéndose frente a un enorme circo y observándolo satisfecho. Era de piedra y resumaba antigüedad,
si bien nadie sabía con qué propósito fue construido. Originariamente, en los días de los juegos las banderolas ondeaban, en una panoplia multicolor, sobre los portaestandartes de las robustas torres, y el gentío atestaba gradas y accesos. Mas hoy no había espectáculo, ni se convocaría hasta finales de verano. La mole se erguía solitaria y gris salvo por los abigarrados murales donde se reproducían los acontecimientos más significativos de la historia del deporte. Unos niños merodeaban en el exterior, con la esperanza de vislumbrar al otro lado a sus héroes. Tras lanzarles severos improperios para ahuyentarlos, Arak ordenó a Raab que abriera la maciza puerta de madera. Así que nadie muere, persistió Caramón, mientras estudiaba la arena y las dantescas escenas de las pinturas. Tas advirtió que el enano miraba al guerrero de un modo extraño. Su expresión se había tornado cruel y calculadora, sus enmarañadas cejas se enarcaban, crespas, sobre sus ojillos redondos. El fornido humano no se dio cuenta, concentrado en inspeccionar los murales. El kender emitió un leve sonido y Caramón, saliendo de su ensimismamiento, clavó sus ojos en el enano. Pero este había mudado de nuevo su semblante. Nadie, te lo aseguro, contestó al hombretón, dándole unas palmadas en el brazo. Libro segundo. Capítulo sexto. De guerrero a gladiador. El ogro condujo a Caramón y Tas a una espaciosa sala. Aunque cabizbajo, el guerrero tuvo la impresión de que estaba atiborrada. Traigo a un nuevo aprendiz, rezongó Raak señalando con su sucio índice al hombretón, que se había detenido a poca distancia. Esta fue la presentación de Caramón a sus compañeros de escuela. Con un intenso rubor en las mejillas, consciente de la argolla que se ceñía a su cuello y delataba su esclavitud, Caramón hundió su mirada en los listones del suelo, cubiertos de paja. Sin embargo, pese a su vergüenza y a su cólera, alzó los ojos al oír el murmullo que respondía a la breve frase del ogro. Descubrió entonces la mezcolanza que reinaba en la estancia, la treintena de individuos de distintas razas y nacionalidades que, agrupados en mesas, ingerían su cena. Algunos lo observaban con sumo interés, otros ni se dignaron volver la cabeza en su dirección. Unos pocos lo saludaron, la mayoría siguieron comiendo, y ante tal desconcierto el guerrero no sabía qué hacer. Fue Raab quien solventó el problema, tras apoyar la mano en su hombro, lo empujó brutalmente hacia una mesa. Caramón tropezó en el impulso y casi cayó de bruces, si bien logró agarrarse antes de estrellarse contra la tabla. Se giró de forma brusca para encararse con Raak, que se hallaba plantado en el mismo lugar y se frotaba las manos en anticipación de una buena trifulca. Intenta provocarme, comprendió al instante el hombretón, tras haber visto múltiples veces la misma actitud en los locales públicos que frecuentaba donde, a menudo, había alguien resuelto a inducirle a la lucha. Era este un combate, a diferencia de tantos otros, del que nunca saldría victorioso pues, aunque él medía poco menos de 2 metros, a duras penas llegaba al hombro de su supuesto contrincante. Además la manaza de Raak podía dar 2 vueltas a su ancha garganta, así que optó por tragar saliva, acariciarse la magullada pierna y sentarse en el largo banco al que había ido a parar. Después de dedicar una mueca sarcástica al humano, el macilento ogro inspeccionó a los presentes quienes, entre susurros de desencanto, centraron de nuevo su atención en los platos. Resonaron unas carcajadas en una mesa situada en la esquina, donde se hallaban agrupados unos minotauros, y Raak intercambió con ellos una mirada de complicidad antes de abandonar el destartalado comedor. Tanta era la turbación de Caramón, que se encogió en su banco como si quisiera que se lo tragase la tierra. Había alguien sentado frente a él, pero el corpulento guerrero no soportó la idea de enfrentarse a su burla y prefirió ignorarlo. Tasleov, sin embargo, no era presa de tales inhibiciones. Encaramándose al largo asiento junto a su amigo, estudió al desconocido sin el menor rubor. Me llamo Tasleov Buenerfold, lo saludó, al mismo tiempo que le tendía su pequeña mano. También soy nuevo aquí. El kender estaba ofendido porque nadie lo había presentado y aún aumentó más su disgusto cuando su vecino, un humano de tez negra que también exhibía la argolla del servilismo, le dirigió una mirada desdeñosa y decidió dialogar con Caramón. ¿Sois socios?, le preguntó. Sí, contestó el interpelado, agradeciéndole en su fuero interno que no se hubiera referido al
Incidente con Raak. De pronto, penetraron en sus vías olfativas los aromas de los manjares, y los olisqueó. Hambriento. Se le hizo la boca agua al inspeccionar el plato del hombre negro, provisto de una amplia ración de carne de venado, patatas y gruesas rebanadas de pan. Parece que, al menos, nos alimentarán bien, comentó con un suspiro. Advirtió el guerrero que su vecino espiaba su abultado vientre y, en actitud socarrona, consultaba con los ojos a una mujer alta, de espectacular belleza, que tomó asiento a su lado y depositó en la mesa una fuente rebosante de exquisiteces. Caramón, deslumbrado, hizo un torpe esfuerzo para levantarse. Señora, soy vuestro humilde servidor, dijo, a la vez que se inclinaba en una reverencia. Siéntate, asno. Lo espetó la dama enfurecida. No nos pongas en ridículo a ambos. Su curtida tez se oscureció. Había acertado, algunos de los comensales rieron entre dientes. La mujer los fulminó con los ojos, apoyando su desafío mediante un rápido gesto por el que aferró una daga ceñida a su cinto. No era necesaria tal violencia, el verde fulgor de sus ojos bastó para que terminara la chanza y todos se ocuparan de vaciar sus platos en silencio. La retadora fémina aguardó hasta asegurarse de que los había amedrentado, y también ella empezó a engullir su agape en rápidos bocados, que apenas tenía tiempo de ensartar en su tenedor. Lo siento, balbuceó Caramón. No era mi intención incomodarte. Olvídalo, contestó ella con voz gutural. Su acento era extraño, el guerrero no lograba identificarlo. En cuanto a su apariencia, era la de una humana salvo en el color entre plomizo y verdoso de su cabello que, junto a su peculiar manera de hablar, más aún que la de los otros presentes, imposibilitaba su clasificación dentro de una raza definida. Mientras él examinaba aquella melena lacia, densa, que llevaba recogida en una larga trenza, la mujer prosiguió, sé que acabas de llegar, por eso no conoces las normas. No debes tratarme de un modo especial, soy igual que los demás tanto dentro como fuera de la arena. ¿Has comprendido? La arena. Repitió Caramón boquiabierto. ¿Eres acaso gladiadora? Una de las mejores, intervino el hombre de tez negra con una sonrisa. Pero hagamos las presentaciones de rigor, yo soy Peragas, de Ergot del Norte, y ella es Kiiri, la Nereida. Una Nereida. Exclamó Tas, olvidado su agravio. De verdad eres una de esas criaturas del fondo del mar que se transforman a voluntad. La mujer lanzó al Kender una mirada tan fulminante, que éste optó por enmudecer. Una vez silenciado el hombrecillo, la singular hembra desvió de nuevo su atención hacia Caramón. ¿Lo encuentras divertido, esclavo? Preguntó, fijo sus ojos en la argolla de su oponente. El guerrero tanteó con las manos el humillante aro, y se ruborizó. Kiiri emitió una cruel carcajada, pero Peragas fue más caritativo. Con el tiempo te acostumbrarás, declaró, encogiéndose de hombros. Nunca. Se enfureció el guerrero, y cerró el puño como si a través de este gesto quisiera subrayar su indignación. Tendrás que hacerlo, o de lo contrario tu disgusto te llevará a la muerte, comentó la mujer. Tan hermosa era, tan altivo su porte, que su argolla de hierro más se asemejaba a un collar de plata. O, al menos, así se le antojó a Caramón. Quiso responder, pero lo interrumpió un humano que, ataviado con un grasiento mandil blanco, depositó en aquel mismo instante un plato de comida delante de Tasleov. Gracias, respondió cortésmente el Kender. No os habituéis a que os sirvan, aconsejó el hombre, que no era sino el cocinero. A partir de hoy conseguiréis vuestras propias provisiones, como todo el mundo. Toma, añadió a la vez que arrojaba sobre la mesa un disco de madera, esta es tu credencial. Si no la presentas no se te dará alimento. Aquí tienes la tuya, dijo a Caramón, entregándole otra pieza idéntica. ¿Dónde está mi cena?, inquirió el guerrero mientras guardaba el disco en su bolsillo. Tras dejar, sin la menor delicadeza, un cuenco frente al hombretón, el cocinero dio media vuelta, resuelto a alejarse. ¿Qué es esto?, gruñó Caramón, escudriñando el interior del recipiente. Caldo de pollo, colaboró el Kender. He reconocido el manjar sin tu ayuda, lo imprecó el fornido humano con voz cavernosa. No me refería a eso, sino a la situación. Si se trata de una broma me parece de muy mal gusto. Vociferó sin cesar de observar a Peragas y Kiiri,
que lo contemplaban divertidos. Giró el guerrero su pesado cuerpo y agarró al cocinero en el instante en que echaba a andar, obligándolo a retroceder. Retira esta agua turbia y dame comida decente. Con asombrosa destreza, el hombre del mandil se liberó de la zarpa de Caramón, inmovilizó su brazo detrás de la espalda y estrelló su rostro contra el cuenco de sopa. Pruébala y te gustará, lo espetó, antes de asir al rebelde por el cabello para levantar su goteante rostro. En lo que a alimento atañe, no verás otro durante un mes. Tasleov se apresuró a examinar la sala y advirtió que todos los presentes habían abandonado el ágape persuadidos de que, esta vez, habría pelea. La faz de Caramón, que chorreaba sopa, había asumido una palidez letal. Solo sus pómulos ardían en iracundas manchas rojizas, secundadas por los peligrosos centelleos de sus ojos. El cocinero le miraba desafiante, cerrados los puños. Tasleov esperaba ver, de un momento a otro, la carcasa de aquel fanfarrón despatarrada en el suelo, un presentimiento que reforzaba la postura de Caramón. El guerrero apretó sus dedos en idéntica postura a la de su rival, tanto que los nudillos se tornaron blancos, y levantó su manaza para, despacio, secarse el empapado semblante. Con una sonrisa desdeñosa, el cocinero dejó al grupo y reanudó sus quehaceres. Tas suspiró. Aquel no era su viejo compañero, recapacitó entristecido, el Caramón que matara a dos draconianos entrechocando sus cráneos con las palmas desnudas, el mismo que en una ocasión redujera a unos bribones a distintos estados de postración, todos ellos deplorables, cuando cometieron el error de intentar robarle. Espió a su orondo amigo por el rabillo del ojo y, tras reprimir las insultantes frases que afloraban a sus labios, se concentró en ingerir su cena preso de una honda consternación. El guerrero sorbió su sopa a lentas cucharadas, engulléndola sin saborearla ni hallar el menor placer. Vio Tas que la mujer y el negro intercambiaban callados mensajes y, por un instante, temió que se burlasen de su amigo. Y, a decir verdad, Kiri empezó a farfullar unas palabras pero, al alzar la vista hacia el centro de la estancia, cerró la boca de manera abrupta y siguió comiendo con la mayor discreción posible. El causante de su cambio era Raag, que había entrado en el recinto, seguido por dos musculosos humanos. El trío recorrió el comedor, se detuvo detrás de Caramón y el ogro, dando un paso al frente. Zarandeó al corpulento guerrero. ¿Qué ocurre?, preguntó este, en un tono apagado que el kender no reconoció. Ven, ordenó Raag. Estoy cenando, protestó el hombretón, pero los dos esbirros lo asieron por los brazos y lo arrastraron fuera del banco antes de que pudiera concluir su frase. Entonces sí, entonces Tasleov atisbó un brote de su antiguo talante. Teñida su faz de unas manchas purpúreas, Caramón trató de golpear a uno si bien, debido a su torpeza de movimientos y al desequilibrio en que quedó al soltarse, el agredido esquivó su acometida. Sin darle opción a un segundo ataque, el otro humano propinó un salvaje puntapié al esclavo y este se desplomó, entre gemidos, sobre sus rodillas. Lo izaron de una violenta sacudida y el herido, con la cabeza ladeada, permitió que lo llevasen. Aguardad. ¿A dónde lo conducís?, se interfirió Tas en una reacción instintiva, que atajó una firme mano en su hombro. Era Kiri quien así lo advertía, y el kender se encogió en su asiento. ¿Qué van a hacerle?, indagó. Termina tu plato, le ordenó la mujer. No tengo apetito, replicó él, deprimido, apartando el tenedor mientras evocaba la cruel y funesta mirada que el enano clavara en su compañero frente a la arena. El esclavo negro sonrió al kender, compadecido de su pena. Sígueme, lo invitó, a la vez que se levantaba y le tendía la mano con cordialidad. Te mostraré tu alcoba. El primer día todos pasamos por lo mismo, con el tiempo tu amigo llegará a sentirse bien. Con el tiempo, coreó la Nereida. Tas se hallaba solo en la cámara que, en principio, debía compartir con Caramón. No era precisamente acogedora, situada debajo de la arena, se parecía más a un calabozo que a una alcoba. Pero Kiri le explicó que todos los gladiadores se alojaban en estancias como aquella. Están limpias y caldeadas, afirmó. No son muchos los habitantes de nuestro mundo que pueden decir lo mismo de los reductos donde duermen. Además, si nos rodeáramos de lujos, acabaríamos por ablandarnos. No es probable que eso suceda, pensó el kender al examinar los desnudos muros de piedra, el
Suelo cubierto de paja, la mesa provista de una jarra y una jofaina y, por último, los dos pequeños baúles destinados a contener sus pertenencias. Una única ventana, o claraboya, que se abría en el techo y por lo tanto a nivel de la tierra, permitía la entrada de un estrecho haz de luz. Acostado en el duro jergón, Tas contempló el avance de los últimos rayos solares. La cena era temprana en la supuesta escuela, y reflexionó que, aunque podía ir a explorar, no lograría sacar partido de sus actos hasta averiguar qué le habían hecho al guerrero. La línea que trazaba el sol en el suelo adquirió progresiva longitud al unirse a ella una rendija luminosa, procedente de la puerta. Cuando se abrió la hoja, Tas dio un ansioso brinco, mas fue un esclavo desconocido quien se adentró en la estancia. Arrojó un atillo en un rincón, y desapareció de nuevo sin que entre ambos mediara una palabra. El kender inspeccionó el fardo y le dio un vuelco el corazón, pues constató al instante que eran los enseres de Caramon. Todo cuanto portaba se hallaba en aquel paquete, incluida su ropa, y el hombrecillo se apresuró a estudiarla en busca de manchas de sangre. No descubrió nada de particular, parecía estar en orden. De pronto, palpó un objeto en un bolsillo interior, secreto. Lo extrajo sin dilación, y contuvo el resuello al toparse con el ingenio mágico de Par-Salian. No entiendo cómo ha pasado desapercibido a los guardianes, se dijo asombrado, al mismo tiempo que admiraba las enjolladas incrustaciones de su superficie. Claro, fue creado a través de un hechizo. Ahora tenía el aspecto de una fruslería, pero él presenció cómo se transformaba a partir de un cetro y era lógico que, de ser tal la voluntad de su forjador, no se evidenciara ante ojos indiscretos. Tanteándolo, acariciándolo, contemplando el reflejo del ya tenue sol sobre sus radiantes alhajas, Tasleov no pudo reprimir un suspiro. Era este el tesoro más exquisito, más espléndido que había visto en su vida, anhelaba su posesión. Sin pensarlo dos veces se levantó y fue en pos de sus saquillos, mas una voz interior lo obligó a detenerse. Tasleov Buenerfold, lo invocó aquella criatura intangible cuyo timbre se asemejaba inquietamente al de Flint. Te estás entrometiendo en un asunto de extrema gravedad. El artilugio del que pretendes apropiarte garantiza el regreso a tu tiempo, y no olvides que fue Par-Salian, el insigne mago, quien se lo entregó a Caramon en el transcurso de una solemne ceremonia. Pertenece a tu amigo, no tienes ningún derecho sobre él. El kender se estremeció. Nunca antes le había asaltado de este modo la conciencia, o un espíritu, o quien quiera que le hubiese hablado. Miró dubitativo el enigmático objeto e, intuyendo que la súbita revelación provenía de su influjo, deseoso de descartar tan turbadoras cábalas de su mente, corrió hasta el baúl de su compañero y lo encerró en sus sombras. En un alarde de precaución, cerró el cofre herméticamente y guardó la llave en la ropa de Caramon antes de volver a su camastro, sintiendo un hondo pesar. Cuando el postrer resplandor solar desaparecía de la estancia, sumiéndola en penumbras, el ansioso hombrecillo oyó un ruido en el exterior y alguien abrió la puerta de un puntapié. Caramon, gritó Tas horrorizado, a la vez que se incorporaba. Los dos hercúleos humanos arrastraron al guerrero hasta el dintel y, sin miramientos, lo echaron sobre el jergón vacío. Se fueron de inmediato, entre risitas jocosas que contrastaban con el quedo gemido que se elevó en el duro lecho. Caramon, repitió el kender, ahora en un susurro. Asió raudo la jarra de agua, escanció una parte de su contenido en la jofaina y llevó esta junto al lugar donde yacía su amigo. ¿Qué te han hecho?, preguntó mientras humedecía los labios del maltrecho hombretón. El yaciente masculló unos lamentos ininteligibles y meneó la cabeza. Al advertir el desolado estado del guerrero, Tasleov se apresuró a estudiar su cuerpo. No encontró magulladuras visibles, ni sangre, ni inflamaciones, ni tampoco marcas purpúreas o las llagas alargadas que suelen producir los latigazos y, sin embargo, resultaba evidente que lo habían torturado. Se hallaba en plena agonía, bañado en sudor y con los ojos desorbitados. De vez en cuando, sus músculos se contraían en espasmos y profería quejas desgarradoras. ¿A qué clase de suplicio te han sometido?, inquirió el hombrecillo tragando saliva. Al potro, a la rueda quizá. Te han aplicado las empulgueras. Ninguno de estos instrumentos dejaba huella, al menos así lo creía el kender.
Cali. Balbuceó Caramon. ¿Cómo? Taz se volcó sobre él para oírle mejor, pero el desgraciado solo acertó a repetir las mismas sílabas. ¿Cali qué? Insistió Tasleov, fruncido el ceño en actitud meditabunda. Nunca oí mencionar una tortura cuyo nombre empezase por Cali. En un esfuerzo supremo, el guerrero pronunció el término completo. Calistenia. Vociferó, triunfante, el Kender. Su exaltación, no obstante, solo duró unos segundos. Depositando en el suelo la jofaina con la que había refrescado el rostro de su amigo. Durante todo este rato, agregó, la calistenia no es un suplicio. Caramon gimió de nuevo, acaso para mostrar su oposición. Es un simple ejercicio de musculatura que hasta los niños practican. Se indignó. Pensar que he estado aguardando tu llegada abrumado por la preocupación, imaginando horrores indescriptibles. Cuando te han traído me he llevado un susto mayúsculo, y resulta que lo único que has hecho es poner en forma ese entumecido cuerpo tuyo. El guerrero hizo acopio de fuerzas para sentarse en el camastro, estirar una de sus manazas, aferrar el cuello de la camisa de su compañero y, tirando de él, clavarle una mirada furibunda, como si quisiera traspasarle. Una vez me capturaron los goblins, rememoró con voz ronca, me ataron a un árbol y pasaron una noche entera atormentándome. Durante la guerra de la lanza me hirieron los draconianos en Sac-Zaro y mordisquearon mi pierna varias crías de dragón en las mazmorras de la Reina de la Oscuridad. Ambas experiencias fueron crueles. Y pese a tantos avalares, me siento peor ahora que en ninguna otra circunstancia de mi vida. Déjame solo, prefiero morir en paz, concluyó. Tras proferir otra lamentación inarticulada, Caramon apoyó su laxa mano en el costado y cerró los ojos. Reprimiendo una sonrisa, Taz regresó a su camastro. Si ahora se queja, reflexionó el Kender, mañana no habrá quien lo soporte. Terminó el verano en Istar para dar paso al otoño, uno de los más bellos de su historia. Inició Caramon su adiestramiento y aunque, por supuesto, no murió, hubo momentos en que ansió acabar con todo. También Taz, por su parte, sintió más de una vez la tentación de poner brusco fin a las penalidades de aquel niño mal criado. Una de estas ocasiones fue una noche en que, cuando dormía plácidamente, le despertaron los sollozos del guerrero. Caramon preguntó adormecido, incorporándose en el lecho. No obtuvo más respuesta que un quejumbroso llanto. ¿Qué te sucede?, insistió el Kender preocupado. Se levantó y recorrió el gélido suelo de piedra. ¿Has tenido una pesadilla? Al distinguir en la penumbra el gesto afirmativo de su amigo trató de ayudarle, de desechar su propia congoja para escuchar su relato. ¿Has soñado con Taike?, inquirió, enternecido por su dolor. Con Raistlin quizá. Veo que no. Contigo mismo entonces. Estás asustado. Con un pastelillo, exclamó el guerrero. ¿Cómo?, exclamó Taz, que no daba crédito a sus oídos. Un pastelillo, repitió el otro en un gorgoteo. Tengo tanta hambre. De pronto, se ha dibujado un pastelillo en mi imaginación, uno de aquellos que Taike solía hornear, cubiertos de miel y rellenos de crujiente avellana. Haciendo una bota, el Kender se la arrojó y volvió a acostarse, enfurecido por su debilidad al atender a aquel insensato. Transcurridos 2 meses de riguroso entrenamiento, Tasleov observó al guerrero y se reafirmó en su idea de que era justo lo que necesitaba. Los rollos mantecosos de su talle se habían fundido, los nacidos muslos habían recobrado la férrea constitución de antaño y los músculos vibraban, llenos de vida, en sus brazos, pecho y espalda. En sus ojos se había obrado una halagüeña metamorfosis, sustituyendo el brillo y la mirada alerta a aquella otra expresión mortecina causada por el aguardiente enanil, que el sudor se había encargado de desterrar de su cuerpo. Por otra parte, su epidermis se había curtido y el influjo del sol le otorgaba un atractivo tono broncíneo. El enano, que seguía de cerca los progresos del alumno, decretó que se dejase crecer el castaño cabello por ser este el estilo popular en el Istar de la época, y ahora una melena se enmarañaba ondeante en torno al rostro rejuvenecido del que fuera un despojo humano. Y, por si esto fuera poco, su preparación como gladiador había mejorado sensiblemente. Aunque Caramon poseía una larga experiencia previa,
Su adiestramiento fue informal, sus técnicas bélicas se reducían a las enseñanzas recibidas de Kitiara, su hermanastra. Arak, consciente de su deber, había contratado maestros de todo el mundo de KRYNNI, ahora, el pupilo estaba aprendiendo los métodos más sofisticados. Para completar su educación, el guerrero tenía que librar batallas diarias contra los gladiadores de la arena. Orgulloso de la pericia adquirida, retó a Kiri y ésta lo derribó en un santiamén, dejándolo tumbado. Cuán largo era con gran vergüenza por su parte. Peragas, el esclavo negro, lanzó en otro enfrentamiento su espada a las alturas y, a guisa de advertencia, le golpeó la cabeza con su propio escudo. Caramon no se descorazonó. Comprendió la lección de humildad que le infligían y, siendo un hombre despierto y voluntarioso, dotado, además, de una habilidad natural digna de envidia, no tardó en satisfacer a sus profesores. Pronto llegó el día en que Arak presenció jubiloso cómo vencía a la Nereida sin dificultad o atrapaba a Peragas en su red para, acto seguido, inmovilizarlos sobre la arena ayudándose con un tridente. El hombretón no cabía en sí de gozo, hacía tiempo que no se sentía tan feliz. No había cesado ni un segundo de detestar la argolla, no pasaba una jornada en la que no anhelase romperla y recuperar así la libertad, pero tan perturbadores impulsos se difuminaban frente al interés que ofrecían las clases. Siempre le había gustado la vida militar, era para él un alivio que alguien le indicase qué tenía que hacer y cuándo. Tan solo un problema nublaba su dicha, no sabía interpretar. Siempre franco y honesto, incluso a la hora de admitir un error, la auténtica agonía comenzó cuando intentaron enseñarle a fingir una derrota. Le ordenaban que emitiera falsos alaridos de dolor. En el instante en que Rolf, por ejemplo, lo asaltaba por la espalda y que cayera, como si le hubieran herido mortalmente, al arremeter el bárbaro con una de las engañosas espadas. No, así no. ¡Qué torpe eres!, vociferaba Arak una y otra vez, e incluso en una de las sesiones perdió los nervios y le estampó en la mejilla su puño cerrado. El agredido gritó con verdadera rabia, mas no osó dar la réplica al advertir la proximidad del siempre alerta Raak. Ahora lo has conseguido, lo felicitó el enano, retrocediendo con aire triunfal y unas gotas de sangre en los nudillos. Recuerda ese quiebro de voz, al público le entusiasmará. Pero este ensayo no resolvió el conflicto, ya que la protesta de Caramon había sido real. Cuando pretendía actuar, sus voces eran más semejantes a las de una doncella al recibir un pellizco en las nalgas que a las de un moribundo, según palabras de Arak. Al fin, tras muchas decepciones, al enano se le ocurrió una idea. Surgió en su mente una tarde, mientras contemplaba los entrenamientos. Se había congregado en la arena una pequeña audiencia, pues en determinadas ocasiones permitía la entrada a personajes de alcurnia susceptibles de incrementar sus arcas con aportaciones adicionales. Los privilegiados eran esta vez un noble y su familia, venidos de Solamnia. El caballero tenía dos encantadoras hijas, las cuales, desde el momento en que entraron en el circo, no habían dejado de admirar al corpulento guerrero. ¿Por qué no le vimos luchar la otra tarde?, preguntó una de ellas a su progenitor. Ignorante del motivo, el egregio visitante consultó al enano. Es nuevo aquí, explicó este, todavía no ha concluido su adiestramiento. De todos modos, avanza deprisa y casi ha llegado la hora de incluirlo en nuestro grupo de gladiadores. ¿Cuándo pensáis volver a los juegos? No era nuestra intención repetir el viaje en un futuro próximo, declaró el noble, pero sus hijas se apresuraron a mostrar su disgusto. De acuerdo, rectificó, me plantearé esa posibilidad para el siguiente espectáculo. Las dos muchachas prorrumpieron en aplausos al mismo tiempo que espiaban de nuevo a Caramon, quien en ese instante practicaba junto a Peragas el manejo de la espada. El cuerpo del apuesto combatiente refulgía bajo el sol, bañado en sudor, el crespo cabello se adhería a su húmeda faz y sus movimientos, ágiles y certeros, poseían la gracia y la armonía de un atleta. Al discernir la fascinación que despertaba en las doncellas, el enano se percató de lo atrayente que resultaba su pupilo. Espero que salga victorioso, dijo una de las jóvenes con un suspiro. No soportaría verle derrotado. Ganará, la tranquilizó la otra. No ha nacido para perder, todo en él delata al vencedor. Claro, he aquí la solución.
exclamó Arak de forma inesperada, tan vehemente que el noble y su familia le miraron perplejos. El vencedor, así le apodaremos. Es una criatura imbatible, que no conoce el fracaso. Juró quitarse él mismo la vida si alguien lo derribaba, mintió, urdida en unos segundos su patraña. Oh, no. Se desesperaron al unísono las muchachas. No queremos oír tamaña atrocidad. Es cierto, reincidió el enano con tono solemne, frotándose las manos. Acudirán de varias millas a la redonda, anunció aquella noche a Raag, a fin de estar presente si sobreviene su caída. Y, naturalmente, nadie le hará sucumbir durante mucho tiempo. Mientras dure su suerte, las multitudes se arracimarán en la entrada de la arena, deseosas de asistir a sus emocionantes laíces. Incluso he pensado en su atavío. Y siguió forjando planes durante toda la velada. Tasleov, en el ínterin, había aprendido a sacar partido a su confinada existencia. Aunque al principio se sintió herido en su amor propio, tras negársele el derecho a convertirse en gladiador. Tuvo visiones en las que se le aparecía su propia figura emulando a Cronintistleno, el héroe de Kenderome, supo desembarazarse del tedio en que se sumió. Su progresivo entusiasmo por la actividad culminó en un desagradable incidente, al ser descubierto por un feroz minotauro cuando registraba su alcoba con su habitual desparpajo. Agravó esta situación el hecho de que los minotauros, quienes luchaban en la arena por amor al deporte, se consideraban una raza superior y vivían aislados de los otros. Si su mesa en el comedor era privada, sus dormitorios se respetaban como un recinto sacrosanto e inviolable. Arrastrando al Kender a presencia de Arak, el ofendido exigió que en desgravío le permitieran abrirle en canal y beber su sangre. El enano hubiera accedido gustoso a tal demanda, ya que los Kenders eran para él un estorbo, pero no pudo por menos que recordar su conversación con Quarat poco después de adquirir a la pareja de esclavos. Por algún extraño motivo, la máxima dignidad eclesiástica del país estaba interesada en garantizar la salvaguarda del dúo. Así pues, rechazó las exigencias del minotauro, si bien, ansioso de aplacar su ira, lo compensó entregándole un jabalí y autorizándole a despedazarlo. Para evitar males mayores, Arak condujo a Taz a un rincón apartado y, tras abofetearlo en castigo por su osadía, lo autorizó a abandonar la arena y explorar la ciudad en el bien entendido de que pernoctaría siempre en su cámara. El Kender, que en cualquier caso ya se había deslizado al exterior sin ser visto, agradeció la generosidad del maestro de ceremonias y, para demostrarle su reconocimiento, le obsequió algunas bagatelas obtenidas en sus correrías. Tales atenciones no dejaron impasible al enano, quien solo golpeó a Taz con una vara al sorprenderlo cuando hurtaba unos dulces destinados a Caramon en lugar de flagelarlo, como habría hecho de no mediar en su favor estas circunstancias atenuantes. El resultado de tales transacciones fue que el Kender iba y venía a su antojo por Istar, adquiriendo una gran destreza en esquivar a los centinelas y a todos cuantos exhibían absurdos prejuicios contra los de su raza. Fue así, tras unos días de práctica, como el hombrecillo logró introducirse en el templo mismo. Pese a sus problemas de adiestramiento, dietas y otros de diversa índole, Caramon nunca perdió de vista su auténtico objetivo. Había recibido un frío, escueto mensaje de la sacerdotisa Crisania, de modo que no le inquietaba su estado. Pero eso era todo, Raistlin se había desvanecido sin dejar rastro. Al principio, el guerrero desesperó de encontrar a su hermano o a Fistandantilus, ya que bajo ningún concepto se le permitía abandonar el estadio. No obstante, pronto descubrió la libertad de movimientos de Taz y supo que el pequeño compañero tenía acceso a lugares que a él le habrían estado vedados, incluso, de poder pulular a su albedrío. Los habitantes de Istar solían tratar a los Kenders igual que a los niños, como si no existieran, y las peculiares dotes del hombrecillo lo ayudaban a fundirse entre las sombras, deslizarse bajo las cortinas o atravesar en silencio salones enteros. Por añadidura, contaba con la ventaja de que el templo era tan enorme y se hallaba a todas horas tan atestado de visitantes que entraban y salían, que un diminuto Kender era simplemente ignorado o, en el peor de los casos, se le conminaba a apartarse sin que nadie se tomara la molestia de expulsarlo. Aún facilitó más su anonimato el hecho de que había varios miembros de su raza trabajando como esclavos en las cocinas y, aunque parezca extraño, algunos Kenders clérigos
también habían logrado ser admitidos en el sagrado recinto y gozaban de todas las prerrogativas de su rango. A Tas le habría gustado trabar amistad con sus congéneres e inquirir acerca de su patria, o bien abordar a los eclesiásticos a fin de averiguar de dónde procedían. Lo cierto era que desconocía la existencia de órdenes religiosas en Kenderome y sentía una gran curiosidad. Pero no se atrevió. Obediente a la grave advertencia de Caramon contra su tendencia a hablar en demasía. Por una vez se tomó en serio tales recomendaciones y, aunque hallaba agobiante la necesidad de mantenerse siempre en guardia para no mencionar a los dragones, al cataclismo o cualquier detalle susceptible de alimentar sospechas, decidió evitar la tentación. Así pues, se conformó con inspeccionar el templo y recabar datos esclarecedores en solitario. He visto a Crisania, informó al guerrero una noche, después de cenar y después de que su amigo luchara con Peragas en un simulacro de combate sin armas. El Kender se hallaba recostado en el camastro mientras Caramon se ejercitaba, en el centro de la alcoba, en el uso de la masa y las cadenas, ya que Arak quería instruirle en los secretos de otros pertrechos además del acero. Al comprobar que el hombretón se desenvolvía con torpeza, el Kender se arrebujó en una esquina del jergón con el objeto de eludir un golpe mal dirigido. ¿Cómo está?, indagó el musculoso humano lanzando a su contertulio una fugaz mirada, sin descuidar su trabajo. Lo ignoro, fue la desencantada respuesta. Supongo que bien, al menos su aspecto no es el de una enferma. Pero tampoco parece feliz, tiene el rostro ceniciento y, cuando traté de hablarle, me ignoró. Creo que no me reconoció. Intenta averiguar qué está ocurriendo, ordenó el guerrero, fruncido el entrecejo. No. Debemos olvidar que la sacerdotisa también buscaba a Raistlin, de manera que su extraña actitud puede guardar relación con él. De acuerdo, accedió Tas, al mismo tiempo que el amenazador silbido de la masa lo obligaba a bajar la cabeza. Cuidado, podrías lastimarme, protestó, y se tanteó el copete para asegurarse de que se mantenía en su lugar. A propósito de Raistlin, dijo Caramon quedamente, tampoco hoy has tenido noticias de su paradero. No, mis pesquisas han vuelto a fracasar. Y eso que he indagado sin tregua entre los moradores del templo, agregó a modo de disculpa. Rodea a Fistandantilus una cohorte de aprendices que transitan incansables por el recinto, mas ninguno conoce a una criatura que responda a la descripción de tu hermano. Dudo que esté entre ellos, ya que un individuo con la tez dorada y las pupilas en forma de relojes de arena debería destacarse incluso en medio de una muchedumbre. Sin embargo, quizá no tarde en descubrir algo, anunció en tono confidencial. He oído comentar que Fistandantilus ha regresado. ¿De verdad? El hombretón interrumpió sus ejercicios con la masa y giró el rostro hacia Tasleov. Sí. Yo no lo he visto, pero los clérigos no cesaban de comunicárselo a sus colegas. Si no me equivoco, reapareció anoche en la sala de audiencias del príncipe de los sacerdotes. Se oyó un estallido y allí estaba, surgido de la nada. Estos magos son muy teatrales. Sí, gruñó Caramon. El guerrero comenzó a balancear su masa, sumido en hondas cavilaciones. Tanto rato permaneció callado que Tas bostezó y se estiró en el camastro, presto a dejarse envolver por los vapores del sueño. El vozarrón de su amigo lo devolvió, pobre Kender, al mundo real. Tas, se nos ofrece al fin la oportunidad. ¿Qué oportunidad?, preguntó Tasleov, sobresaltado y somnoliento a la vez. La de matar a Fistandantilus, declaró Caramon sin alterarse.